Buenas noches para todos y todas los presentes. Vamos a inclinar nuestros rostros. Los que puedan estar arrodillados se arrodillen y vamos a orar en este momento. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias, Padre, por tu cuidado, por tu protección, y gracias, oh Señor, porque hemos sentido tu presencia a través del tiempo que hemos visto tanta agua, y realmente nos sentimos felices porque hemos tenido una protección muy especial. Bendice a aquellos, Dios, que están pasando por calamidades, por las lluvias, porque no tienen cómo realmente poder tener un techo de seguro o los alimentos, pero es importante que ellos reconozcan que el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, siempre ha estado dispuesto a ayudarnos siempre y cuando nosotros se lo pidamos. Y aunque no se lo pidamos, siempre Dios está dispuesto a ayudarnos. Así que en esta noche nos sentimos felices, contentos, porque realmente vamos a tener un contacto contigo a través de tus palabras, que tú dirijas, oh Dios, y pase el calor encendido por los labios de Félix y todos aquellos que han de participar, y que todo se haga conforme a tu voluntad. Gracias, Dios, porque nos ha dado este medio para poder encontrarnos contigo, aunque estamos distanciados, pero cerca a través de tu Santo Espíritu, que nos ha permitido poder estar presente aquí esta noche de profecía. Te pedimos, oh Dios, que nos bendiga en esta noche y que todo sea dirigido por tu Santo Espíritu. Por eso te lo pedimos. Amén. Amén. Amén, amén. Le damos en esta noche la bienvenida a todos y a todas las personas que nos encontramos aquí para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios, para estudiar más de su palabra y para tener un poquito cada día más de sabiduría. Le damos la bienvenida muy especial al anfitrión, a Alexandra Viñas, a Canny Lizardo, a nuestra oradora Dulce Felicidad, a la hermana Gloria Morel, a Samuel Rincón, quien acaba de orar, a Rodolfo, a Samuelito y a Chano, nuestra princesa. Muy bienvenidos, se sientan todos en esta noche. Amén, gloria a Dios por esa linda bienvenida, por esa participación que hemos tenido. Muy buenas noches, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Felices de estar aquí reunidos, aunque es una noche un poco lluviosa, pero gloria a Dios porque a través de estos medios podemos estar conectados, aunque muchos están lejos, bueno, todos estamos un poco retirados uno del otro, pero por este medio, como ha dicho Miguel, estamos aquí unidos. Gloria a Dios por eso. Gracias a Dios también. Así es que de inmediato me van a permitir que tenga una cortita oración antes de abrir la palabra de Dios para que sea el Espíritu Santo quien diga. Padre de amor, gracias te damos porque tu presencia está aquí, porque tu palabra será abierta en esta noche, Señor. Y te pedimos que el Espíritu Santo que está aquí con nosotros sea quien nos enseñe lo que vamos a leer, para que nuestro entendimiento, nuestra mente se abra a tu palabra y podamos discernir, entender y aprender lo que tú quieres, Señor, enseñarnos. Derrama tus ricas bendiciones sobre cada persona conectada, bendiciones de fe, de confianza en ti plena y absolutamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos. Pues hoy ya toca el capítulo 14. Estamos avanzando en esta lectura porque el libro no es un libro muy grande, le quedan pocos capítulos ya para concluir. O sea que hasta donde tengo entendido, está siendo de gran bendición para todos ustedes, también mucho más para mí, la lectura de este libro. Así es que ya saben, pueden comentar
Y los que nos ven por Facebook también pueden dejar sus comentarios escritos acerca de lo que se va leyendo en este interesante libro, Fe y Obras de Elena White. El capítulo de esta noche lleva como título La experiencia de la justificación por la fe. Es delineada. La experiencia por la justificación por la fe es delineada. ¿Cómo así? Pues delinear es trazar un boceto, hacer un esquema de este concepto de la justificación por la fe. Eso es lo que ha hecho Elena White en este capítulo. ¿De acuerdo? Bien. Dice en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15 lo siguiente. Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora vamos todos a sintonizar bien las antenitas de nuestra mente y de nuestra cabeza para que podamos escuchar con atención lo que voy leyendo y luego haremos comentario al respecto, si es necesario. Aquí empieza diciendo, el arrepentimiento está relacionado con la fe. El arrepentimiento está relacionado con la fe y es presentado con insistencia en el evangelio como esencial para la salvación. Y es presentado con insistencia en el evangelio como esencial para la salvación. Pablo predicó sobre el arrepentimiento cuando dijo, nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Hechos, capítulo 20, versículos 20-21. Me gustaría que busquemos en nuestras Biblias el libro de los Hechos, capítulo 2, 38. Hechos, capítulo 2, 38. Y así ustedes también pueden participar, si así desean. Hechos 2, 38. Oigan cómo dice. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí el mensaje central, arrepentíos y bautícese para el perdón de los pecados. Qué interesante. El arrepentimiento en todo creyente es fundamental, es necesario, es indispensable para nuestro desarrollo como cristianos. O sea que el arrepentimiento tenemos que desarrollarlos todos, los creyentes. No hay salvación sin arrepentimiento. No hay salvación sin arrepentimiento. Ningún pecador impenitente, es decir, ningún pecador obstinado, terco, puede creer con su corazón para justicia. El arrepentimiento es descrito por Pablo como un fuerte dolor por el pecado, lo que leyó nuestra querida Arodis en la lectura bíblica que tuvimos de 2 de Corintios, cuando se habla de ese, él decía aquí acerca de ser contrito, que habla de entristecer, me fue la S, que habla de entristecer. Es decir, que si bien los entristecí con mi carta, dice Pablo, ¿verdad? Hablando de ser contrito, como dice el Salmo también, dame, Señor, un corazón contrito y humillado. O sea, un corazón
que sienta tristeza por el pecado, que sienta dolor por el pecado. Entonces, el arrepentimiento es descrito por Pablo como un fuerte dolor por el pecado que produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. 2 Corintios 7:10. Este arrepentimiento no tiene en sí ningún mérito por naturaleza, sino que prepara el corazón para la aceptación de Cristo como el único Salvador, la única esperanza del pecador perdido. Cuando el pecador contempla la ley, le resulta clara su culpabilidad, queda expuesta ante su conciencia y es condenado. Recuerden que la semana pasada hablamos acerca de la ley, como dice en Santiago 1, 25 hasta el 27, esa ley donde debemos de mirarnos, ese espejo donde debemos de mirarnos, porque la ley nos muestra la condición que tenemos como pecador. Y esa ley, al mostrarme esa condición como pecadora, me lleva hasta Cristo, como dice en Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, que habla de ese ayo que nos conduce a Cristo. Ese ayo que nos conduce a Cristo, que es su ley. Su ley es el ayo que nos conduce a Cristo. Ese espejo también donde nos tenemos que mirar, que nos conduce a Cristo, porque Cristo es el único que puede limpiarnos, lavarnos, purificarnos, perdonarnos, no la ley. La única función de la ley es mostrarnos la condición de pecado que tenemos. Entonces, aquí nos habla que cuando el pecador contempla la ley, le resulta clara su culpabilidad y queda expuesta ante su conciencia y es condenado. Claro, es condenado porque el pecador está violando la ley. Y al violar la ley le condena. Su único consuelo y esperanza se encuentran en acudir a la cruz del Calvario. Al confiar en las promesas, aceptando lo que Dios dice, recibe alivio y paz en su alma. Clama de la siguiente manera: Señor, tú has prometido salvar al que acude a ti en el nombre de tu Hijo. Soy un alma perdida, impotente y sin esperanza. Señor, sálvame o perezco. Su fe se aferra a Cristo y es justificado delante de Dios. ¿Algún comentario hasta donde yo he leído? ¿Alguien quiere decir algo? Bien, seguimos. En tanto que Dios puede ser justo y sin embargo justificar al pecador por los méritos de Cristo, nadie puede cubrir su alma con nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practica pecado. Voy a repetir una vez más. En tanto que Dios puede ser justo y sin embargo justificar al pecador por los méritos de Cristo, nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo. Dice, mientras practica pecados conocidos o descuide deberes conocidos. Porque dice en Santiago 4:17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también comete pecado. ¿De acuerdo? Entonces, para que nosotros, tú y yo, podamos ser cubiertos por ser justificado por el Señor, por Cristo, a través de sus méritos, que Él nos vista con esta justicia suya, que es justicia perfecta, que nos ponga esas vestiduras blancas, que nos vista de blanco, no podemos estar practicando pecado. ¿De acuerdo? Dice que mientras que practique pecado conocido o descuide
deberes conocidos. Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación. Tiene que haber una entrega completa del corazón. Y a fin de que el ser humano retenga la justificación, debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifique el alma. Esto es precioso. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Quiere decir algo? ¿Hasta dónde he leído? Yo quisiera volver a repetir esta última parrafito, estas líneas que he leído. Dice, Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación. Por supuesto, porque el Señor no nos va a obligar, el Señor no va a forzar a nadie a que le acepte y le reciba. Él toca la puerta de nuestros corazones, Él está llamándonos para que vengamos a Él, para que el pecador venga a Jesús y se entregue a Él. Él no va a obligar a nadie. ¿De acuerdo? Mientras nosotros estemos en una condición de pecado, no podemos recibir ese manto de la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque es mi decisión mantenerme así y el Señor no va a violentar esa libertad individual que cada uno tenemos, que se llama libre albedrío. Usted decide estar en esa condición de pecado, así se va a quedar. Él no nos va a forzar, Él no nos va a obligar. ¿De acuerdo? Él lo que nos llama y nos aconseja que nos arrepintamos, que vengamos a Él, que Él se va a encargar del resto, de lavarnos, de limpiarnos, de purificarnos. Pero si estamos en una condición de pecado, puede haber problemas, serios problemas. Recuerden a la joven que iba a ser apedreada, que la iban a apedrear, a María, que iba a morir, que todos le iban a apedrear allí. ¿Recuerdan ese incidente, verdad? Esa historia. Cuando todos se fueron, que el Señor dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos se marcharon. Él se quedó a solas con ella y le dijo a María, ¿qué le dijo? Ni yo te condeno. Vete y haz lo que tú quieras con tu vida. Fue así que le dijo, vete y haz lo que tú quieras con tu vida, mi hija. Mira, ya eres libre. Nadie te condena, vete. O le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor no la condenó, la perdonó. Ahí María recibió ese manto de la justicia de Cristo. Pero vete y no peques más, porque tenemos nosotros que a través de la obediencia, en ese proceso, mantener ese manto de la justicia. No separarnos de él, nunca. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Sí, Feli. Adelante. Entonces, eso no solamente aplica a las personas que no han tomado su decisión y seguir al Señor, también aplica a los que están en el redil, que saben hacer lo bueno y no lo quieren hacer. Y por medio de no querer hacerlo, otros se están perdiendo. Para mi entender, también eso es así. Sí, es así. Eso va para todos nosotros. Para todos nosotros. Es un llamado a aquellos que todavía no han aceptado a Jesús como su Salvador y también para nosotros que somos creyentes y que ya le hemos aceptado a Cristo. Claro que sí. Muy bien, Arudi. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bien, seguimos leyendo. Santiago escribe de Abraham y dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
Santiago 2, 21 al 24. Ahora vamos a aclarar. A fin de que el hombre sea justificado por la fe tiene que alcanzar un grado donde domine los afectos e impulsos del corazón. Y mediante la obediencia, la fe misma es hecha perfecta. La fe, la obediencia es la acción. La obediencia es la acción. No solamente podemos ser oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Obedecer esa palabra de Dios. Y mediante la obediencia, la fe misma es hecha perfecta. La fe, condición de la promesa. Dice, y escuchen bien este parrafito porque está sumamente interesante y nos viene bien a todos, como todo lo que estamos leyendo. Sin la gracia de Cristo, el pecador se halla en una condición desvalida. No puede hacer nada por él, pero mediante la gracia divina se le imparte un poder sobrenatural que obra en su mente, corazón y en su carácter. Voy a repetir. Sin la gracia de Cristo, el pecador se halla en una condición desvalida. Está perdido por completo. No puede hacer nada por él, por sí mismo. No puede hacer nada por sí mismo. Pero mediante la gracia divina se le imparte, oye bien, un poder sobrenatural. Cuando tú y yo, cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, lo aceptamos en nuestros corazones, se le imparte a todos aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador personal un poder sobrenatural que obra en su mente, dice, en su corazón y en su carácter. Porque esa persona jamás volverá a ser la misma. Porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Él nos recrea otra vez. Eso es maravilloso. Esa transformación solamente le hace Cristo, por supuesto, cuando le aceptamos en nuestros corazones. Entonces, no habrá excusa, no habrá ninguna excusa mañana, aquel día glorioso que pronto vendrá, que estemos allí reunidos, que estemos todos congregados, que estará la humanidad entera al completo delante del tribunal divino. No va a haber excusa. Nadie podrá decir, ay, yo no tenía, ay, no, yo no lo pude hacer. Ay, no, yo no esto. Ay, no, no. No habrá excusa. ¿Por qué? Porque cuando aceptamos a Jesús, Él nos da ese poder para vencer el pecado y transformar nuestro carácter y transformar nuestros corazones. Que si éramos ariscos, si éramos mentirosos, si éramos chismosos o teníamos cualquier orgulloso, cualquier tipo de defectos por ahí, Él va a transformar nuestras vidas. Él es el único que puede hacer eso. Así es que esto a mí de verdad que me ha impactado bastante este parrafito aquí. ¿Alguien quiere hacer algún comentario al respecto? Bien, seguimos. Mediante la comunicación de la gracia de Cristo, se discierne el pecado en su aborrecible naturaleza y finalmente es expulsado del templo del alma. Hay gente, mis queridos, que no tienen discernimiento, triste y lamentablemente. Están en una condición de pecado y no se ven, no lo ven, no lo entienden, que tienen que arreglar, que hay que solucionar, que hay que resolver. Entonces, como no lo ven, ¿cómo van a crecer? ¿Cómo van a desarrollarse? ¿Cómo pueden ser justificados? Jamás, y lo leímos, una persona que esté practicando el pecado no puede recibir o ser justificado delante del Señor. No puede recibir ese manto de la justicia de Cristo en esa condición si no hay arrepentimiento.
porque no hay dolor por ese pecado. Nos gusta estar ahí, ¿verdad? Entonces, aquí dice que mediante la comunicación de la gracia de Cristo se discierne el pecado aborrecible en su aborrecible naturaleza y finalmente es expulsado del templo del alma. Ese templo que tú y yo somos, cuando estudiamos el santuario la semana pasada, no solamente significa el santuario la iglesia, no, ese santuario también significa, y podemos decirlo claramente, que el santuario, la morada de Dios hoy somos tú y yo. Somos tú y yo. Y eso lo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Somos nosotros. Ese santuario del desierto también tiene ese significado, ese simbolismo. Solamente se limita a lo que es la iglesia. No. Somos nosotros. De hecho, yo te puedo preguntar, y a ver si alguno me dice, me gustaría que alguien me contestara, si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿cuál sería el lugar santísimo donde mora la presencia de Dios? ¿Cuál sería? ¿Alguien quiere responderme? Nuestra mente, nuestra mente. Nuestra mente es ahí, es ahí. De hecho, también el sumo sacerdote tenía allí una plaquita que decía, ¿se acuerdan lo que es esa plaquita en la frente del sumo sacerdote? Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Aquí, porque Él mora aquí, Él habita ahí. No es en una mano, no es en un pie, no es en la nariz, no es en el oído, es aquí. Ahí es que está la conexión de nosotros con nuestro Dios. Ahí es que recibimos ese sello del Espíritu Santo, nuestra mente. Entonces, dice también que mediante la gracia somos puestos en comunión con Cristo para estar asociados con Él en la obra de la salvación. La fe es la condición por la cual Dios ha visto conveniente. La fe es la condición por la cual Dios ha visto conveniente prometer perdón a los pecadores. No porque haya virtud alguna en la fe que haga merecer la salvación, sino porque la fe puede aferrarse a los méritos de Cristo, el remedio provisto para el pecado, los méritos de Cristo. La fe puede presentar la perfecta obediencia de Cristo en lugar de la transgresión y la apostasía del pecador. Creo que tengo por aquí bueno, yo luego la voy a buscar la cita para compartirla. Voy a tener este pedacito. Cuando el pecador cree que Cristo es su Salvador personal, entonces, de acuerdo con la promesa infalible de Jesús, Dios le perdona su pecado y lo justifica gratuitamente. El alma arrepentida comprende que su justificación viene de Cristo, que como su sustituto y garante dio su vida por ella y es su expiación y justificación. Cristo, nuestro sustituto, éramos nosotros los que teníamos que morir, pero Él vino a morir y a vivir una vida perfecta, una obediencia perfecta, una fe perfecta por nosotros. Y a través de esos méritos, nosotros somos justificados delante del trono de la gracia. Cuando acudimos confiadamente y nos acercamos a pedir perdón y arrepentimiento por esos pecados, entonces el Señor nos viste con ese manto de su justicia. Él fue que pagó el precio, como dice Colosenses 1:14. Hay un parrafito que le quiero compartir de la matutina Alza tus ojos del 27 de febrero, que habla acerca de la fe. Y es precioso para que entendamos la importancia que tiene la fe y lo necesaria que es la fe en nuestras vidas. Y oye lo que dice este párrafo.
La fe es la verdadera sangre vivificadora del alma. La fe es la verdadera sangre vivificadora del alma. Entonces, es decir, si tú ves a una persona que no tiene sangre, pues es porque está muerta. Una persona que no tiene sangre en su cuerpo está muerto. De hecho, una persona que tiene anemia, una anemia fuerte, casi tiene que estar bajo medicamentos porque no puede ni levantarse de una cama. La fe es la sangre vivificadora del alma, la que nos da vida, que nos da vida. Su presencia proporciona calor. Oye, su presencia proporciona calor. Es decir, que cuando un cristiano tiene fe en Cristo, no es un cristiano tibio ni frío. ¿Por qué? Porque esa fe le proporciona calor, lo mantiene caliente, proporciona salud, proporciona estabilidad y buen juicio. Oye, esto es precioso, este parafito. Dice, su vitalidad y vigor ejercen una influencia poderosa, aunque inconsciente. La vida de Cristo en el alma es como un manantial de agua que brota para vida eterna. Conduce a un constante cultivo de las gracias divinas y a una amable sumisión en todas las cosas al Señor. La fe nos capacita para revelar que Cristo mora en el alma. ¿Es necesaria la fe? Es la vida, es todo para un cristiano. Entonces, ¿alguien quiere hacer algún comentario referente a lo que he leído? Bien, seguimos. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó, porque la fe es creer, porque la fe es confiar, confianza en Dios. Dice, pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como una deuda. Pero el que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Romanos 4, 3 al 5. Vamos a ver cómo se entiende esto. La justicia es obediencia a la ley. La ley demanda justicia. Y ante la ley, el pecador debe ser justo, pero es incapaz de serlo. De la única manera que puedo obtener la justicia es mediante la fe, mediante esa fe que es la sangre que vivifica el alma. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador, porque tú y yo tenemos esa deuda, pero una deuda que cuando aceptamos a Cristo, Cristo la paga. Cristo fue quien pagó esa deuda, nuestra deuda. Así es que dice aquí que el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida, la trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. Eso es, señores. Y esto es maravilloso, de verdad que quizás no sé si ustedes lo han captado, lo que he leído, y me gustaría saber si han captado lo que dice aquí este mensajito. ¿Lo han captado? ¿Cómo es que va el asunto? ¿O vuelvo a repetirlo? ¿Qué les parece? ¿Algún comentario al respecto? Voy a Dice que, repetir. Sí. dice, oye bien, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, la fe es la parte fundamental. La fe tiene que ver también con lo que es la confianza que yo tenga. De ahí depende la fe mía. Si yo tengo confianza, tengo fe, porque realmente
para yo creer, yo debo totalmente estar seguro de lo que yo estoy creyendo. Es la base fundamental. Ahora, fíjate, cuando tú comenzaste a leer la primera parte donde dice, la primera parte que dice, arrepentido y convertido vuestros pecados, ¿verdad? Y dice que Jesús nos invita a nosotros que realmente prediquemos, porque esa es la base fundamental. Pedro predicaba el mensaje, pero fíjate, si tú te pones a pensar en Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, que al predicar un solo sermón se convirtieron 5,000 personas. Estamos hablando de Pedro, que está lleno de Espíritu Santo. Jesús, cada vez que hablaba, era el mismo Dios. La gente inmediatamente reflejaba totalmente la presencia de Dios porque estaba hablando con el mismo Dios. Aunque ellos no lo vean así, pero realmente es así. Ahora, ¿qué pasa? Yo me pongo a meditar cuando se hace una conferencia, actualmente ahora, que en una semana, óyase bien, en una semana quieren totalmente llegar, que la gente pueda totalmente, claro, tú me vas a decir a mí, no, porque claro está, el Espíritu Santo es quien convence a la persona. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero lo que yo me sé es difícil aceptar que una semana de una conferencia, estamos hablando de una semana, realmente se haga una gran cosecha, porque realmente es que la gente tiene que convertirse. Y si yo voy a la iglesia el primer día que nunca he ido a una iglesia o he escuchado el evangelio y me voy a sentar ahí, es posible que el Espíritu Santo pueda transformar mi corazón en ese momento. Es posible, pero es posible que muchos de los que van todavía no han tenido el tiempo de poder hacer sus arreglos. Claro, lógico está, lo que tú decías ahorita, para eso es que se los arreglos, para uno poder recibir el Espíritu Santo o recibir, ¿qué te digo? Aceptarlo, ¿tú entiendes? O sea, qué sé yo. Y yo realmente en las conferencias que se dieron ahora en estos días y cosas así, yo, conferencia de una semana, le decía a un conferenciante, por cierto, dije, bueno, mi hijo, está bien, por fe, tú vas a dar tu conferencia, pero oye bien, el que va el miércoles, el que va el lunes, muchas veces no va el miércoles, ni va el jueves. ¿Tú entiendes? Y hay gente que entra en el mismo viernes o quizá el sábado, que es cuando tú concluyes. Entonces, el Espíritu Santo, para una persona creer, o sea, convertirse, hay que darle seguimiento, porque ustedes recuerdan que realmente la gente cree, pero hay que darle seguimiento a una persona así. Claro, pues, vuelvo y repito, el Espíritu Santo puede convencer, pero ¿cómo tú te das cuenta? Eso es un asunto personal con Dios y conmigo. No sé si me hago entender. ¿Tú entiendes? Porque yo nací prácticamente en un hogar cristiano y a mí me dieron 3 meses la clase bautismal, 3 meses. Y recuerdo que se me hizo hasta un examen antes de bajar a las aguas bautismales. Totalmente diferente. Vuelvo y repito, Cristo era el mismo Dios y Juan estaba totalmente, o Pedro estaban revestidos del Espíritu Santo. Es un poquito complicado para mí, tú sabes, cuando se habla de una conferencia, cuando comienza una conferencia, claro, todo el mundo espera una gran cosecha, pero esa cosecha, déjame decirte que a veces hay que luchar con el enemigo para que eso se pueda lograr con éxito. Yo digo con éxito. Así es, Miguel. Sí, entiendo tu punto de vista. ¿Alguien quiere comentar respecto a lo que Miguel ha dicho? ¿Hacer algún comentario? Mira, lo importante de todo esto es que nosotros tenemos que comprender, y tanto aquellos que no conocen todavía a Jesús, uno tiene que enseñárselo, por supuesto, como ya nosotros que somos creyentes, es que nosotros necesitamos tener un corazón contrito y humillado delante de Dios. Es lo primero. El arrepentimiento de nuestros pecados. Eso es lo más importante, arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que somos pecadores, que tenemos una necesidad inmensa de la gracia de Dios. Y si no sentimos ese arrepentimiento en nuestros corazones, tenemos que reclamárselo, pedirle a Dios que ponga ese verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. A lo que tú comentabas referente a las conferencias que se dan en las iglesias, un poco de prisa y corriendo, lo bueno es siempre darle seguimiento a las personas que van llegando a la iglesia y ir trabajando con ellas.
no podemos entrar en el plano de juzgar o, ¿sabe? De decir, este lo hizo por emoción o lo hizo verdaderamente, no sabemos. Pero de todas formas, siempre hay que darle seguimiento y ayudarles a esos nuevos que van llegando, a esos nuevos creyentes, a que comprendan la importancia que tiene la salvación en nuestras vidas. Y que nosotros no somos salvos en pecado, que es lo que más se predica, es lo que más se enseña. Y la gente cree que porque el Señor me ama, porque Cristo perdona, yo estoy salvo. Ah, no, ya me salvé, porque el Señor, yo puedo hacer y deshacer en mi vida y el Señor me va a salvar. Y puedo seguir haciendo y deshaciendo porque Él me va a perdonar. Y es verdad, Él perdona, nos perdona del pecado, pero en pecado Él no puede tomar una iniciativa por nosotros. Si yo estoy en pecado, tengo que apartarme de ese pecado, abandonar ese pecado y venir a Cristo. Y ahí está la ilustración del hijo pródigo. Él se levantó, reconoció su situación. Yo reconozco que he pecado contra Dios y contra mi padre. Me voy a donde mi papá, y él fue de su papá, y su papá lo estaba esperando. Y su papá, cuando él llegó, aún estaba sucio y oliendo feo, lo recibió con los brazos abiertos, que es lo que hace Cristo con nosotros, y luego le cambia la vestidura, porque el Señor no nos deja en la misma condición oliendo a pecado. Jamás. Es que el cielo no va a oler a pecado. Es que el cielo no va a oler a nada de eso. No, no, no. Entonces en vano vino Cristo. Si Él me va a salvar a mí en pecado, ¿para qué vino Jesús? A sufrir, a padecer y me va a salvar como quiera, yo haciendo cosas malas. Es que no tiene lógica. Con la Biblia no. Entonces, a los hermanos que llegan nuevos hay que enseñarlos, hay que instruirlos, hay que darle la palabra de Dios y que ellos entiendan que es necesario el arrepentimiento. Y para todos nosotros. Y de hecho, déjame decirte, y de hecho, cuando se hacen los llamados, a la gente casi se le obliga en el sentido, usando, tú sabes, una metodología. Y a veces la gente lo hace, a veces hasta por emoción, quizá no porque lo hagan hecho. O sea, yo estoy hablando de bajar al Saguatimare, porque realmente eso es un proceso. Claro, vuelvo y repito, el Espíritu Santo puede transformar una gente de la noche a la mañana o de un abrir y cerrar de ojos. Pero como tú dijiste ahorita, es que hay que darle seguimiento. Si tú no le das seguimiento a la persona y se haga bautizado y tú lo dejas suelto, oiga, el asunto no está totalmente, ¿qué le digo? Es un asunto que no se sabe lo que puede pasar. En estos días se bautizaron ahí en San Cristóbal, que a mí me invitaron, porque la persona que se bautizó es de los años 80. Y a mí me invitaron para que yo estuviera ahí presente, porque era una persona, uno de los que lo conocía, aunque era conocido allá en San Cristóbal, pero a mí me forzaron para que yo fuera. Y el pastor nos dijo a nosotros, oiga, ustedes conocen, me voy a recibir el nombre, a fulano de tal, ustedes tienen que darle seguimiento, ustedes lo conocen hace mucho tiempo, por favor, no me lo dejen solo. Eso es lo que él nos dijo, el pastor, cuando salimos salimos porque nos bautizamos, él se bautizó y nosotros estábamos adentro del agua, con él ahí. No me lo dejen solo. Y eso fue a él ahí encima de nosotros. ¿Por qué? Porque todavía la persona se entrega, o sea, se bautiza, y si no le damos seguimiento, puede ser que se vayan por otro lado. ¿Tú entiendes lo que pasa? Porque es un compromiso, ¿tú entiendes? Entonces muchas veces la iglesia queda desacreditada porque entonces la gente entra por un lado y sale por otro lado. Porque realmente, señores, miren, todo el mundo está ocupado en sus haceres personales, pero lo que tiene que ver, como dice eso es lo que tú leíste ahí, de una manera que yo soy responsable de mi vecino que está al lado. A veces tenemos un vecino que tenemos 10 años que vivimos al lado y nunca le hemos dicho, es más, nunca lo hemos invitado a la iglesia. Y entonces, es un asunto personal, Feli. Eso es serio, Sí, por un sí. asunto personal. Es muy personal y como te dije hace un ratito, nosotros tenemos que, no sabemos la condición en que la persona cuando se levanta a ese llamado, qué le va motivado, es decir, ahí no podemos entrar porque él es el que sabe y Dios es quien conoce los corazones. Simplemente, si vemos cosas así que ocurren, pues
uno como miembro de iglesia, pues lo que uno tiene que hacer es ayudar. Vamos a ayudar a esta persona que ha llegado, que es reciente, que está empezando, se ha levantado de repente y pum, y ya yo quiero. Vamos a darle seguimiento y así mismo, darle el ánimo y orar y visitarle hasta que él vaya también madurando y tomando experiencia en su caminar con Cristo, porque esto es un proceso, poco a poco, esto es un proceso. O sea que así es el caminar del cristiano, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces tenemos que ayudar a esos que van llegando nuevo a la iglesia. Pero de todas maneras, ya estamos casi terminando, voy a repetir esta, yo le llamo formulita que he leído para que ustedes se queden con eso en su mente. ¿Alguien va a comentar algo? Bien, voy a repetir de nuevo, ¿ok? Dice, por fe, el pecador arrepentido por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo. Es lo importante. Es a través de los méritos, no mis méritos, porque mis méritos no valen nada delante de Dios. Son los méritos de Cristo, ¿de acuerdo? Por fe puedo presentar a Dios los méritos de Cristo. Luego, y el Señor coloca, dice, la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador, porque yo tengo deuda. Es mi deuda, me tendría que pagar, pero Cristo ya la pagó por mí. Y como ya yo fui a Cristo, ya Él anota, pone ahí pagadito, ya está pagado, ya yo no debo, porque ya yo he aceptado a Cristo. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre. Y Dios recibe y perdona y justifica al alma creyente y arrepentida y la trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. Así es que Dios, el Padre, nos ve a nosotros cuando aceptamos a Jesús, cuando nos entregamos a Él. Nos ama, nos recibe con gozo y con los brazos abiertos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. De esta forma, la fe es contada como justicia, ¿de acuerdo? Y el alma perdonada avanza de gracia en gracia. Dice, de la luz a una luz mayor, porque es un proceso. Puede decir con regocijo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificado por su gracia, llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3, 5 a 7. También está escrito, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es que somos hijos de Dios. Dice, estos no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, 12 y 13. Jesús declaró, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Eso está claro. Necesitamos ese nuevo nacimiento. Muchas personas piensan, Miguel, que cuando se sumergen en el agua, ya. El bautismo es una especie de pacto, de contrato, ¿cómo le puedo llamar? Para darme a entender. Cuando una persona se bautiza o un matrimonio, usted se casa, usted lo hace públicamente. Cuando usted se va a casar, usted lleva 2 testigos para que ese testigo diga si es verdad, se casaron. ¿Ok? Así pasa con el bautismo. Tiene que ser público. Tú dices así públicamente, yo me he entregado a Cristo Jesús. Me entrego a Cristo Jesús. Y al sumergirme en estas aguas, al salir que muero, ese hombre viejo muere, esa mujer vieja muere allí, sale una criatura nueva en Cristo. Porque el bautismo también es sepultura, ¿no? Significa bajar allí, morir
y resucitar de nuevo en Cristo Jesús como una nueva criatura. Entonces Jesús dice aquí en Juan 3:3 que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, y necesitamos ese nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento, como se lo dijo a Nicodemo. Feli, tu cámara está frisada. Se le fue el audio a Feli. Vamos a esperar un momentito, a ver si Feli se conecta de nuevo. No sigo hablando yo ni indagando porque soy malísima para la prédica, pero creo que se va a conectar en cualquier momento. Vamos a darle un momentito. Me Bueno, disculpan que se fue el internet con la lluvia. Sí. Ok, entró. Está bien. No sé ni dónde me quedé. Sí. Tú quedaste donde decía que morir, o sea, cuando uno entra a las aguas termales, usted muere. Cuando se ha levantado, entonces usted cambia, o sea, resucita de nuevo, o sea, tiene una nueva vida. Y fue donde Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. Por ahí fue que tú te quedaste. Sí, exacto. A Nicodemo Jesús se lo dijo. Vamos avanzando. Entonces él dice, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Qué les parece? Juan 3:5. Nacer del agua es bautizarte. Tú te metes al agua allí y sale esa nueva criatura. Y nacer del Espíritu es ese proceso que el Espíritu Santo va haciendo esa obra en nuestras vidas. Ese proceso de regeneración en nosotros. Porque recuerda que cuando somos bautizados recibimos el don del Espíritu Santo. Arrepentí, bautícese para el perdón de los pecados. Es importante el arrepentimiento y es importante el bautismo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos va a dar la capacidad de vencer, nos va a ayudar, nos va a dirigir, nos va a guiar, nos va a fortalecer, ese consolador que Cristo dejó para nosotros, para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si nosotros queremos entrar al reino de Dios, entrar allí cuando Él venga pronto a buscarnos, necesitamos ser bautizados. Dice aquí, del agua y del Espíritu. Ese proceso, o sea, una gente que se bautiza, por ejemplo, dice se bautizó, pero vive su vida como que no pasó nada, ¿no? Hay gente que se bautiza, sigue dando mal testimonio, tú no le ves el progreso. Eso no se está dejando, no ha sido bautizado por el Espíritu. Tiene que dejarse sumergir también por el Espíritu, dejarse guiar por el Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo trabaje en su vida, que haga ese proceso en su vida para que... Es que hay una parte, mira, hay una parte primero que es lo que yo entiendo. Yo tengo que arrepentirme primero. Después que yo me arrepiento, entonces me voy a bautizar, porque son dos cosas. Pero tiene que ver el arrepentimiento primero antes de entrar al agua. No sé si yo estoy equivocado en base en eso. Sí. Yo creo que debe ser así. ¿Qué es lo que Sí, tocaba tú te decir? reconoces, tú dices, yo me reconozco como pecadora, yo soy una pecadora, yo me reconozco, yo necesito el perdón de mis pecados, yo, ¿sabes? Esa necesidad de Dios, tenemos que manifestarla. Claro que sí, que es necesario, claro que sí. Así es, Miguel. Bien, dice aquí, no se coloca delante de nosotros una norma baja, pues hemos de llegar a ser los hijos de Dios
Somos salvos individualmente y en el día del examen y de la prueba podemos ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Somos salvados como creyentes individuales en el Señor Jesucristo. Muchos se extravían porque piensan que deben trepar hasta el cielo, que deben de hacer algo para merecer el favor de Dios. Tú no tienes que hacer nada para merecer el favor de Dios. No tenemos que hacer absolutamente nada para merecer ese favor. Procuran mejorar por medio de sus propios esfuerzos y sin ayuda. Imposible. Esto nunca lo podrán realizar. Cristo ha abierto el camino al morir como nuestro sacrificio, al vivir como nuestro ejemplo, al llegar a ser nuestro gran sumo sacerdote. Él declara, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Si mediante algún esfuerzo propio pudiéramos avanzar un paso hacia la escalera, las palabras de Cristo no serían verdaderas. Pero cuando aceptamos a Cristo, aparecerán las buenas obras como fructífera evidencia de que estamos en el camino de la vida, de que Cristo es nuestro camino y de que estamos recorriendo el verdadero sendero que conduce al cielo. Él llega a ser nuestra justicia. Cristo mira el espíritu y cuando nos ve llevando nuestras cargas con fe, su perfecta santidad hace expiación de nuestras faltas. Cuando hacemos lo mejor que podemos, Él llega a ser nuestra justicia. Se necesita de cada rayo de luz que Dios nos envía para convertirnos en la luz del mundo. Entonces, ¿necesitamos a Jesús como nuestro Salvador? Claro que sí. Entonces, nuestro deber es aceptar a Cristo como nuestro Salvador, venir a Él con toda esa carga, pedirle ese arrepentimiento en nuestros corazones, aceptarle y también bautizarnos. Bautizarnos es necesario el bautismo. Y también los que ya han sido bautizados, recibir también el bautismo diario del Espíritu Santo. Necesitamos ese bautismo diariamente, esa dirección, esa corrección, ese regaño, ese tirón de oreja. Esto está mal, no lo hagas así, cambia esto, arregla aquello. Eso es el Espíritu Santo trabajando en nuestra mente y ayudándonos a ser obedientes si queremos serlo. Así es que, mis amigos, amados, eso es lo que hay. Este es el mensaje de esta noche del capítulo 14. Ese es el llamado que se nos hace a todos para que nos entreguemos por completo a Él y recibiremos el don del Espíritu Santo. Pero no te olvides decir de la siguiente manera: Señor, tú has prometido salvar al que acude a ti en el nombre de Jesús. Soy un alma perdida, impotente y sin esperanza. Señor, sálvame o perezco. Esas palabras las cojo para mí y yo espero que tú también las acojas para ti. Dios te bendiga y te guarde en esta noche. Así que vamos a orar para concluir la lectura. No sé si alguien quiere comentar algo. Es el momento. Yo quiero comentar algo, Feli. Sí, adelante, Karen. De lo que han estado hablando. Es como es el caso mío que voy a comentar. Yo nací en la iglesia, ¿verdad? Pero yo nunca me bauticé en la iglesia. Entonces, cuando yo estuve sola, o sea, que mis papás se fueron a Puerto Rico a vivir, yo comencé a ir a la iglesia de Betania con Eli. O sea, tenía conocimiento, los conocimientos que un niño puede tener, pero no es que yo era miembro de iglesia o, tú sabes, como que no me he bautizado nunca. Entonces, un día fuimos a la casa que era el pastor de allá, el Juan Javier Domínguez. Había como una actividad y él me invitó y yo fui allá. Entonces, como que él preguntó que quién era yo porque nunca me había visto. Entonces, él le dijo, ella es criada en la iglesia. No sé lo que él le dijo, pero el caso es que él comenzó a hablar conmigo y me dijo que si yo era de la iglesia. Y yo, bueno, soy criada de la iglesia, pero no soy miembro, no soy bautizada. Le dije de que éramos de la iglesia de la Reforma y esas cosas. Entonces él comenzó a decirme a mí, pero ¿y por qué no te bautizas? Parece que en esos días había una campaña. Y él me insistió mucho en que, porque ya yo conocía, que yo tenía conocimiento, que yo nada más tenía que bautizarme ya. Y yo me quedé como que medio odio, pero, o sea, como que así, bautizarme ya, me quedé como un poco extraña. Pero bueno, él me lo dijo así, me insistió que, bueno, me terminé bautizando en esa campaña.
pero no duré mucho porque creo que como antes del año me salí de la iglesia. Siento como que me bauticé más por la presión, o sea, estaba emocionada porque estaba comenzando ahí, estar con los muchachos y participando en todas las cosas para allí, o sea, me sentía bien, pero siento que fue como muy rápido el bautizarme, como que no fue decisión mía, sino que él me llevó a hacerlo. Ok. Entonces, al poco tiempo, no recuerdo bien, como porque ya yo había hecho esta historia ya a ustedes, que un día porque yo no sé en dónde me brindaron una cerveza y yo me tomé un vasito de cerveza, ya por eso yo no volví a ir más a la iglesia. Dije, ay, porque me dio una cerveza, no puedo ir más a la iglesia, y no volví más. Ay, hombre. Y ahí fue que dejé de ir a la iglesia. No, hombre, no. Hasta ahora que no hemos reencontrado, que estoy otra Ay, vez. señor Cani. Sí. Muy interesante lo que tú nos has dicho. Sí, Entonces lo mismo ahora que- yo, que he tomado mi decisión de otra vez volver, siento que tengo que darme mi tiempo para bautizarme. O sea, yo sé que lo quiero hacer algún día, que lo quiero hacer, le pido a Dios que me dé ¿cómo se dice? El deseo de hacerlo, la fuerza, que sea, que me sienta capacitada para hacerlo. Y sé que lo voy a hacer. Pero como que no quiero hacer lo mismo, como de que me da a mí me bautizar y como que, tú sabes, no sé, como que quiero como, no sé, que Dios me dé, yo repito que Dios me dé la señal o el tiempo cuando deba de hacerlo. Ok. No sé si me doy a entender, pero como que ¿sabes? Como Perfectamente. pasó eso, me quedo como... Eso es lo que quería Perfectamente. decir. Sí, no, es súper interesante lo que nos has comentado, es así. Tú quieres dar tu paso, lo quieres dar en conciencia de que lo estás haciendo, lo quieres hacer bien. Exacto, como que eso no es un relajo. Claro que sí, claro que sí. No sé si alguno de los muchachos que están aquí quieren comentar algo referente a lo que Cani ha dicho. ¿Alguien quiere hacer algún Voy a comentario? comentar yo. Ok. Dios no viene y habla contigo, Candy. Dios no viene y habla conmigo. Dios nos envía personas que nos dicen las cosas. Acuérdate que todo el tiempo Dios habló a través de personas, de seres humanos. Cuando tú estás aquí hoy y están diciendo que hay que bautizarse, Dios te está hablando. Simple y llanamente, cuando tú lees la Biblia y entiendes que la Biblia te dice que hay que bautizarse, Dios está hablando a través de su palabra. Es lo que ha hecho Dios a través de toda la historia. Hablar a través de profetas, hablar a través de su santa palabra, hablar a través de líderes de la iglesia. Entonces, cada vez que tú estás en un lugar que se predica la palabra de Dios y con la Biblia dice que hay que arrepentirse y convertirse y bautícese cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios te está hablando a través de esa persona, a través de esa palabra que es extraída de la santa palabra de Dios. Entonces, cuando Dios me dice a mí, a través de su santa palabra, que yo debo amar a mi prójimo, Dios está hablando conmigo. Cuando Dios me dice a mí, yo tengo que ir y predicar, Dios está hablando conmigo, porque me lo está diciendo a través de la palabra de Dios. Dios no viene y te dice a ti, oye, Candy, tienes que hacer eso, o no viene y me dice a mí, oye, Rodolfo, tienes que hacer esto. Él me habla a través de la Biblia, a través de su santa y divina palabra. Que Dios te bendiga, ¿no? Amén. Es así. Felicidad. Y además, una cosa, ¿quién quiere decir algo? Yo Adelante. quiero decir algo. Adelante, Gloria. Y también quiero decirle a mi querida Candy que el Espíritu Santo, como dijo Rodolfo, usa a personas para que nos hablen. Lo que hizo el pastor no estuvo mal hecho, porque la palabra de Dios dice, fórzalos a entrar. Entonces, él simplemente vio la oportunidad o el Espíritu Santo le puso en la mente, porque como quiera, de todos modos, Candy que no se sienta mal. Ella dio el paso y lo importante no es no caer, lo importante es levantarse y que no lo vea así como ella lo está sintiendo. Realmente el pastor hizo lo correcto. Igual que si lo hubiera hecho yo. Si yo le digo, Candy, aprovecha, porque cualquier día no podemos morir y ya no vamos sin salvación porque no estamos sellados. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
cada vez que se nos presente la oportunidad, es ayudar a que la gente se puedan salvar. Así es. Porque Así es. si el pastor no le insiste a ella, a lo mejor ella más nunca se interesa más en el evangelio. ¿Tú entiendes cómo es? O sea, él hizo su papel y lo hizo bien. Así es que Dios te bendiga, Candy. Amén. Sí, yo entiendo que él hizo lo que él le correspondía, porque él diría, si tú conoces ya y tú ya lo que tienes que bautizarte. Pero yo, en mi ingenuidad, diría yo, como que no sé, yo pensé, como que mi mente era como que, ok, hice algo malo, ya yo no puedo ir más para la iglesia, o sea, como que con qué cara yo iba a ir a la iglesia, eso era lo que yo tenía en mi mente. Y Sí, por eso sí. no volví más, o sea, como que ingenuidad mía. Entonces, Sí, un sí. ejemplo, Arodi me ha dicho en otro momento, Cani, mana, tú tienes que bautizarte porque si algo pasa, es bueno que tú estés bautizada, que sí, que ella me lo dice. Yo le digo, sí, yo sé que sí, pero como que me quedo así, tú sabes, como que tú sabes, me quedo ahí, en el ni aquí ni allá. Pero yo sé que necesito dar ese paso, yo lo sé que sí. Amén. Acuérdate, con permiso, Félix, Sí, acuérdate, sí. Candy, que la misma palabra dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando tú tomas esa justicia imputada que hemos estado hablando aquí en estos estudios durante todo este tiempo que hemos estado hablando de este libro, Dios te ve a ti a través de Jesús. O sea, cuando tú pecas, tienes a Jesucristo para que te arrepientas de ese mal proceder y haga las cosas bien. O sea, eso fue diría yo, un error de juventud. Que tú te tomaste un vasito de cerveza y después dijiste, no puedo ir más a la iglesia. Diría yo que fue un error de juventud, porque si tú hubieras hablado con algún líder de la iglesia o alguna persona, te hubiera dicho, no, hija, no hagas eso, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y no lo hagas más. Sí. Y punto. Ya hubiera pasado, hubiera estado tu iglesia tranquila, pero seguro no hablaste con nadie o tuviste creencias que eso era algo como acabar con todo y entonces te alejaste de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que no te alejes de Él, que te ciñas de su manto y te quedes con Él siempre, 24/7. Y si fallas, abogado tienes, que es a Jesucristo el justo. Amén, amén. Qué lindo. Cuántas palabras de ánimo para Cani y para todos. No tengan ese temor, no sientan temor. Lo que pasa fue que para Cani pensó que ya ella estaba totalmente perdida y el enemigo aprovechó esa coyuntura para decirle, ¿a qué tú vas para la iglesia? Ya tú estás totalmente manchada. Y déjeme decirle que un hermano llamado Infante, que él murió, él siendo de Mella, había un diácono que él lo vio en el Conde bebiendo cerveza. Él lo vio. Y él, te digo porque él me lo contó a mí, trabajando en Aluminio Rome, y dice que él lo llamó. Dijo, hermanito, ¿qué le está pasando? Y comenzó a hablar con él. Y dice él que ellos oraron los dos, ahí en el Conde, en un rinconcito. Y él oró con él. Le dijo a sí mismo, oraron, y el hermano siguió, claro, era un diácono de la iglesia. Y dice que realmente eso se quedó entre ellos dos. Y él siguió su iglesia normal. Y él iba a su iglesia y cumplía con su compromiso. Porque en un momento determinado, el enemigo, ¿qué te digo? Busca una coyuntura para poder desplazarnos totalmente y darnos un knockout. Porque recordemos que vivimos todavía en la carne. Eso hay que recordarlo. A eso hay que tenerlo pendiente. Y por eso que el Señor dice, orar sin cesar, porque en cualquier momento podemos caer. Entonces el enemigo aprovecha totalmente para podernos sacar totalmente de circulación, que fue lo que pasó con Cani. Así es. Sí, así es, señor. Es muy Oye, interesante. Dulce, Muy interesante. discúlpame, Adelante, adelante. te quiero decir otra cosa. Mira, en mi tiempo más joven, yo fui directora por 5 años consecutivos en La Esperanza de jóvenes, porque ellos mismos agitaban para que me reeligiera. Y en una ocasión, un joven se descarriló y cometió pecado. Y como me tenían tanta confianza,
vino donde mí y me dijo, ay, mamita, yo no voy a volver más a la iglesia, no me dé parte, porque yo pequé. Yo ni siquiera le pregunté cuál fue el pecado. Le dije, ven muchacho, arrodíllate. Me arrodillé con él y con lágrimas clamé a Dios que nos perdonara a los dos. Pero que ese joven no se podía perder y que yo tenía un compromiso delante de él con ese joven, porque ese era mi rebaño que él me había puesto en la mano. Y cuando nos paramos de ahí, le dije, no le comentes eso a nadie. Nada. Siga trabajando. Porque él lloró también muchísimo. Claro. Y tú sabes quién es hoy un pastor de iglesia. Amén. Si no hubiese hecho ese trabajo, si no me dejo usar por Dios, a lo mejor se hubiera perdido porque no había vuelto a la iglesia. Él estaba desorientado. Entonces, otra vez a Carmen, no, señor. Ella tiene que asumir su responsabilidad ante Dios, reconocer que se equivocó al irse de la iglesia y no, porque eso no era tampoco un pecado. No. Tú sabes bien que se tomara un poquito de cerveza, oye, no es un pecado abierto, ¿entendiste? Eso tiene que ver con la salud y con los principios de la iglesia, ¿tú me entiendes? Pero ella debe de retomar y antes que se haga demasiado tarde, arreglar sus asuntos con Dios y ponerse en la fila. Definitivamente, porque Cristo viene pronto. Él viene pronto porque tú y yo no sabemos qué día es. Amén. Pero yo me puedo morir esta noche. Candy se puede morir y no va y no hemos arreglado las cuentas. Entonces, qué bueno que ella lo dijo. Yo sé que fue el Espíritu Santo que la puso a hablar. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo. Amén. Gloria. Amén. No se puede tener miedo. Al contrario, cuando damos el paso, vamos a Jesús. Él dice aquí que hemos leído, Él nos va a dar las herramientas. No se puede tener miedo, ni tampoco esperar. Pero yo tengo que cambiar. No, no tenemos que cambiar nada. Es el proceso que se encarga el Espíritu Santo más adelante. En cuanto damos el paso de aceptar a Jesús y bautizarnos, nos reconocemos que somos pecadores. Ahí hay un arrepentimiento porque yo me reconozco que soy una pecadora que necesito la gracia de Dios. Pero cuando yo me resisto, ¿qué estoy diciendo? Lo contrario. Estoy diciendo, yo no te necesito ahora, espérate un momento, espérate. No. Inmediatamente damos el paso, me reconozco que soy una pecadora, yo necesito de tu gracia, Señor. Y nos agarramos de esa gracia de Dios, de Cristo, y nos entregamos a Él. Y Él se va a encargar del resto. El que se encarga es Él, no somos nosotros. Es Él que nos da la capacidad. Y el cambio es extraordinario. Yo no sé, es un proceso que solo Dios sabe lo que pasa. Y yo he oído testimonios de gente que han dicho, oye, cuando yo me bauticé, yo me sentí renovada o renovado. Y siguen adelante con esa confianza y así viven una vida renovada en el Señor. No nos olvidemos que dice aquí que mediante esa gracia divina se le imparte un poder sobrenatural, que obra en nuestra mente, que obra en el corazón y el carácter, cuando nosotros nos apropiamos de la gracia de Cristo. No es de nosotros, es de Dios que viene todo viene de Él. O sea, que no tengamos nunca miedo de dar el paso, de dar ese paso al bautismo, nunca. No tengamos ese miedo, vamos para adelante y vamos a entregar. Gloria, dímele, Gloria, recuérdate que habla de agua y espíritu. Esa oración que ella tuvo con ese joven fue un bautismo de espíritu. Ahí, en ese momento, cuando ellos oraron y lloraron ambos los dos. Porque la Biblia dice bien claro, de agua y espíritu. Eso fue un bautismo de espíritu que ella tuvo con ese joven en ese momento. Así es. Eso también, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Que debemos ser bautizados en agua y en el Espíritu Santo, así mismo. Es así. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, cuando nos vamos arrepintiendo y vamos dejando cosas y dejando de hacer esto, dejando de hacer lo otro,
y seguimos adelante, porque esto es un proceso, señores. Esto es un proceso. Esto no es de que ¡pum! Ya, me bauticé. No, no, no. Poquito a poco. Y el Espíritu Santo va trabajando en cada corazón. Qué lindo, qué linda conversación hemos tenido. Gloria a Dios. Será de bendición para todos. Para mí lo hace. Bien, pues vamos a orar. Y vamos a pedir a la hermana Gloria que nos despida en oración. Gloria. Sí, ok. Oramos. Amante Padre de la gloria, santo por siempre sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tenemos la palabra que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Amén. Gracias por la sangre de tu Hijo vertida en la cruz a nuestro favor. Mantén nuestros nombres en el libro de la vida, incluyendo a Candy. Amén. Por favor, y a todos los que están aquí en este Zoom, para que cuando tú vuelvas, nosotros podamos decir, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué linda Amén. oración. Bueno, mis amados, qué bendición. Esta noche ha sido muy bendecida. Que el Señor nos ayude y nos guarde. Así es que. Gracias, Gloria, por la oración. Amén, amén. Qué lindo. Muy Amén, bien, cariño, vamos ahora. amén. Amén. Vamos a despedirnos con el mismo himno que empezamos. Por fe en, a ver, no, perdón. El himno era, a ver, se me ha olvidado el nombre. Dice, en Jesús por fe confío. Himno 294.